Bueno, vamos a darle introducción a la solución de software planteada para un sistema de gestión bibliotecaria en el cual lo que hemos hecho es desarrollar o implementar una serie de historias de usuario o funcionalidades que hacen parte tanto del perfil de administración de biblioteca como del perfil de usuario. A manera de introducción voy a mencionar, digamos, algunos de los aspectos o elementos esenciales que hacen parte del proyecto y luego pasaré a demostrar cómo están funcionando cada una de estos componentes o cómo se implementan cada una de estas funcionalidades ejecutando algunas de las acciones o transacciones que hacen parte del sistema de gestión de bibliotecas, ya de manera integrada la interfaz gráfica con el backend y la base de datos. Bueno, este sistema de gestión bibliotecaria se construyó a partir de cuatro tecnologías integradas basadas en JavaScript. Este tipo de sistemas se reconocen como MER, terminado en N, y básicamente lo que hacen es construir soluciones a partir de MongoDB como base de datos no SQL, que para este caso es una solución flexible y escalable, pero además de eso eh, permite almacenar información en documentos tipo JSON, y en esta base de datos se construyeron diferentes colecciones que hacen referencia a usuarios, libros, pedidos y registros, entre otras, que son acciones o digamos que hacen parte de las historias de usuario que conforman el sistema de gestión bibliotecario. Y en segundo lugar, como parte de las tecnologías a partir de las cuales se construyó el sistema, está Express.js, que es un framework para Node.js, el cual permite, digamos, crear APIs y manejar rutas, peticiones y respuestas HTTP. Y este básicamente es el puente entre el frontend y la base de datos. Todos los requerimientos que se hacen get, post a la base de datos a través de las diferentes rutas se hicieron con este framework y ya lo veremos más adelante en el desarrollo del código. Después está React, que es una librería muy utilizada para construir interfaces gráficas en frontend basada en componentes reutilizables. Eh, con esta librería se construyeron los formularios, las tablas, el dashboard, las vistas interactivas. Por último, la cuarta tecnología que hace parte de esta solución es Node.js, que es un entorno de ejecución que permite utilizar JavaScript directamente en el servidor y en el backend. Entonces, a partir de este entorno y de Express.js, se construyó la lógica del sistema y la comunicación, digamos, con Express y MongoDB. Eh, bueno, básicamente para describir de forma general el comportamiento del sistema, el usuario empieza por interactuar con la interfaz gráfica que está hecha con React. A partir de React se envían las peticiones HTTP, ya sea GET, POST, POUT, DELETE, y después de eso Express más Node.js reciben estas peticiones, las gestionan y a través del servidor se consulta o se guardan datos en MongoDB. Después la respuesta vuelve al frontend y se actualiza la vista del sistema. Como se mencionaba, todo este sistema trabaja con JavaScript como lenguaje principal.
Hasta ese punto, digamos, tenemos una introducción de cómo está funcionando. En pantalla podemos observar la interfaz gráfica construida a partir del frontend, que para esta función de agregar usuario se comporta como el cliente de nuestra aplicación en backend. Va a hacer un llamado a la base de datos para agregar un nuevo usuario. En este caso tiene la categoría de empleado, nombre completo Juan Rulfo, el ID del empleado podremos tomar de aquí según los datos previamente establecidos. El teléfono móvil, aquí también, masculino, edad 28. Bueno, vamos a agregar ahora una clave cualquiera. Bueno, primero fecha de nacimiento, después dirección, después correo electrónico, y ahora vamos a agregar la clave. Listo ahí, le damos a enviar y nos debería aparecer aquí, como aparece en pantalla, el empleado que fue recientemente agregado con el ID eh, correspondiente, el nombre y el número de la lista. Observamos que en la base de datos, en efecto, hemos creado un nuevo ID asignado para este miembro agregado y tenemos un nuevo JSON con la información correspondiente a usuarios, una carpeta de usuarios de nuestra base de datos library DB. Aquí tenemos un nuevo miembro en la carpeta de users con el, la, el nivel de acceso de empleado y los datos correspondientes a este modelo o a este objeto de usuario. Vemos que está codificado. Bueno, aquí vemos cómo estamos, además de agregar usuario, podemos agregar libro. En este caso, Pedro Páramo. El nombre alternativo, decido repetir el mismo. Autor Juan Rulfo. Idioma español. Editorial Santillana. Número de copias disponibles 2. Despleguemos la barra de categorías con novela. Vamos a darle aquí enviar. Aquí ya nos arroja un mensaje exitoso de que el libro ha sido agregado exitosamente. Vamos a ver cuál ha sido la conexión con la base de datos. Bueno, aquí vemos que el objeto se creó, Pedro Páramo, con la fecha de agregación, y vamos a ver si esto funcionó en el backend y la base de datos también. Bueno, aquí vemos cómo el objeto fue creado con el nuevo libro. Tenemos un modelo, lo voy a mostrar aquí rápidamente, un modelo para libros, acá en Books, también un modelo para categorías de libros. Previamente habíamos cargado en la base de datos eh, varias categorías, hicimos varias instancias de este objeto categoría de libros y podemos apreciarlo aquí en justamente la carpeta categorías de libros.
donde tenemos 5 categorías, entre ellas está novela, es la que estamos usando ahora, ciencia ficción, historia, etcétera. La que usamos en esta categoría de libro que acabamos, en este libro que acabamos de agregar, Pedro Páramo, fue la categoría novela. eh, y ya creamos el objeto, le dimos enviar como apreciaba previamente usted en el video, y en la base de datos tenemos una nueva carpeta que acaba de crearse después de enviar eh, la, la, la requisición o el request desde el frontend. Creó automáticamente o se creó a través de la lógica del backend una categoría en la base de datos que corresponde a libros. Dentro de esta carpeta, perdón, dentro de esta colección, no categoría, sino colección, encontramos el libro recientemente agregado, Pedro Páramo, con los datos que acabamos de ingresar en pantalla, en el video, según lo que usted acaba de ver en la interfaz gráfica, el frontend. Todos los datos corresponden a los ingresados: título Pedro Páramo, español, Santillana, available, un número de copias, el autor y demás. Eh, con eso comprobamos que el frontend en efecto está conectándose de manera adecuada con la base de datos y está funcionando tal y como se espera en términos de las historias de usuario, las funcionalidades solicitadas por el cliente y sobre el comportamiento esperado. Bien, dándole continuidad a la explicación de las funcionalidades de este sistema de gestión bibliotecaria, voy a probar ahora con el préstamo de un libro. Desde el rol de usuario administrador, voy a cargar el préstamo de un libro a Juan Rulfo, con el ID previamente indicado en la creación de un usuario. Aparecen aquí, digamos, el registro en base de datos de los trámites que este usuario presenta hasta el momento: cero préstamos, cero reservas y cero puntos. Vamos a proceder como tal a cargarle el libro en préstamo, en este caso Pedro Páramo, que es el único libro que hasta este momento en el video hemos montado a la base de datos, es el único libro que está en este momento en biblioteca. Como tipo de transacción ponemos prestar libro, en este caso la referencia la mantuve en inglés. Y la fecha de hoy, diciembre 16 del 2025, con fecha final hasta diciembre 19, pongámosle. Y le voy a dar enviar, con lo cual la transacción fue exitosa. El libro está cargado en préstamo al usuario indicado. Vamos a ver ahora cómo, mira, aquí está ya el objeto creado como préstamo y digamos, cargamos este préstamo al usuario como uno de los trámites en el registro del usuario, y vamos ahora a verificar que en efecto a través del backend hicimos el ajuste correspondiente en la base de datos, que no es algo únicamente que se quede en la interfaz gráfica. Se ha creado un objeto una colección nueva en la base de datos. La colección tiene por nombre Book Transaction o transacciones de libros, y en esa colección ya estamos visualizando a través de esta interfaz gráfica de MongoDB Compass que en efecto fue cargado una transacción a nombre del usuario Juan Rulfo, y el libro en categoría préstamo, el libro Pedro Páramo a Juan Rulfo, en la fecha indicada hasta la fecha de finalización del préstamo. El estatus de la transacción es activo actualmente. Veremos más adelante, cuando el usuario devuelva el libro, que el estatus pasará a inactivo. Con esto comprobamos nuevamente que en efecto el front-end está trabajando de forma integrada con el backend, y los ajustes correspondientes en la base de datos están
presentando de forma exitosa, cargar un libro, prestar un libro, iniciar un usuario, etcétera. Listo, entonces vamos a probar una funcionalidad adicional. Vamos a ver cómo funciona aquí, agregar libro, que ya lo habíamos visto. Vamos a agregar una transacción que es préstamo de libro, eso también lo habíamos visto, pero para ver cómo funciona la devolución. A nombre de Juan Rulfo vamos a hacer el préstamo del libro. Pedro Páramo, tipo de transacción préstamo, ponemos la fecha de hoy, 16 de diciembre, y como fecha de evolución 19. Vamos a darle enviar para que cargue el préstamo. La transacción fue exitosa, aquí aparece el historial de transacciones recientes a nombre de Juan Rulfo. Vamos a darle ahora en devoluciones, primero refrescando la página para que aparezca el préstamo en devoluciones como corresponde. Aquí aparece el estado de la transacción, la lista de libros prestados activos en el momento. A nombre de Juan Rulfo está Pedro Páramo. Vamos a devolverlo y vamos a ver cómo el libro ha sido retornado exitosamente. Vamos a ver cómo se refleja esto en la base de datos. Si usted ve en el usuario, en la colección de usuarios, aparece que para este usuario el arreglo de transacciones activas está vacío, en efecto porque ya cerramos la transacción de préstamo haciendo la devolución, pero también tenemos que en las transacciones previas hay un objeto, hay una transacción previa en el arreglo que corresponde al ID de la transacción de préstamo que realizamos antes, que aquí está en este momento. Mire que es el mismo ID, pero además está completada y se le asignó una fecha de devolución que corresponde a la transacción de devolución que acabamos de hacer. Con esto, el usuario puede visualizar que el software en efecto implementa esta historia de usuario, esta funcionalidad que permite cargar libros en préstamo, pero también hacer devoluciones y mantener